Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Room. Como siempre, compartiendo con ustedes el recorrido de esta edición que preparamos con mucho trabajo para compartir en esta jornada. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Bienvenida. Luis? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has pasado la semana Muy bien. nuevamente? Sí, bien. Una semana rara con un fin de semana largo en el medio, Exacto. con muchas cuestiones que vamos a abordar seguramente hoy, muchas de ellas, pero en los próximos días. Creo que la presencialidad en lo que tiene que ver con la educación llegó para quedarse, la discusión, así que sin duda alguna en pocos días vamos a estar abordando con precisión, con temas muy certeros este regreso a las aulas. Vamos a Es hablarlo, pero también, Mariana, por suerte, con invitados que nos van a permitir también tener una mirada completa de la situación. exactamente. Tenemos mucho material para compartir con ustedes durante los próximos 60 minutos. Así que si te parece, Luis, vamos ya a dar inicio Dale, a este run y ya invitamos a nuestro entrevistado principal. dale, perfecto. Lo anticipábamos hace instantes nada más con Mariana y vamos a abordar temas muy vinculados con la pandemia, pero no específicamente el fenómeno del virus, sino las consecuencias, lo que sigue después de esta pandemia que hace un año y medio nos tiene atravesados como sociedad. Y por eso, Mariana, pensamos con mucho trabajo por dónde íbamos a ir e imaginamos que uno de los temas sensibles tiene que ver con lo anímico, con lo psicológico, con todas estas cuestiones que hoy están en cada uno de nuestros encuentros. Y por tal motivo invitamos a esta entrevista a una de las personas que, quiero decirlo, me hago absolutamente responsable, es una de las personas que siempre nos permite mirar un poco más amplio las cuestiones que tratamos juntos. Estoy hablando del licenciado en Psicología Alejandro Amestoy, que es integrante del Departamento de Salud de la Universidad Nacional del Centro, a quien le damos la bienvenida. Ale, gracias por estar con nosotros. Gracias, Como Luis. siempre, un gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias, chicos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Mariana. ¿Qué es la pandemia en términos anímicos? Mira, vos sabés que yo pensaba en algunas cuestiones que me iban a plantear y trataba de pensarla como un acontecimiento, en el sentido de viene algo, irrumpe y cambia un eje nuestro, que es el principio de realidad, ¿sí? ¿Viste cuando alguien tiene un accidente que lo primero que hacen es preguntarle el nombre, el apellido, el documento? Digamos, ¿qué querés ver? Si está ubicado espacio-temporalmente. Esto vino y quebró los espacios y los tiempos. Digo porque hubo un momento en el que casi todos se ponían a hacer actividades como para ocupar el tiempo, ¿no? Pocos quedaron haciendo todas esas actividades que se empezaron. Y los espacios se redujeron y se encerraron a ámbitos muy privados, muy chicos, excepto la gente con actividades esenciales. Entonces, provoca un movimiento en nosotros que ni siquiera sabemos exactamente a dónde nos va a llevar. Es interesante igualmente sacarle el dramatismo que ya tiene, porque si no nos quedamos ligados a mirar las consecuencias negativas, y también hubo otras que son positivas. Por ejemplo, muchos consultaron. ¿Sí? Mucha gente Se dieron el consultó. permiso. Se dieron el permiso, tenían el tiempo, estaban los elementos disponibles porque, qué sé yo, antes para hacer una consulta sacabas un turno, ibas y bueno, y de repente se abrió la virtualidad y nos permitió trabajar casi sin espera, digamos, ¿no? Hubo que salir rápido, acomodarse a esa situación y hoy, qué sé yo, tenés gente que elige también continuar de este modo. No es que solo es presencialidad lo que hay que buscar, digo, porque también había exceso de presencialidad en muchas cosas. ¿Sí? Alejandro, me Sí. quedo con esto que decís de quitarle el dramatismo, ¿no? Porque, bueno, imagino los primeros meses, allá por marzo del 2019, cuando esto empezó, que todos nos tuvimos que readaptar y antes de ir de lleno a poner el foco,
por ahí en los estudiantes o en quienes más de alguna manera tuvieron que readaptarse a esta nueva normalidad. Desde el área de psicología y específicamente vos, imagino que los primeros meses habrá sido como algo como muy ambicioso, por decirlo de alguna manera, en repensarlo en términos sociológicos o psicológicos, ¿no? Imagino que esos primeros meses vos te habrás enfocado en decir, bueno, ¿qué pasa en las emociones de los seres humanos respecto a esta nueva vida que se nos presentó frente a la pandemia? Sí, como a todos, a mí también me produjo el impacto. Claro. Pero en algún punto, bueno, ahí empieza la profesión de uno y el saber que tenés que intentar con lo que hay hacer algo. Y costó en el inicio la largada, porque estamos tan, por eso decía, hay veces que hay exceso de presencialidad, estamos tan acostumbrados a que si no se da de un modo, parece que no se tiene que dar. Que bueno, encontrarle vueltas a esto estuvo interesante, al punto tal que, repito, hay algunos que eligen mantener ciertas organizaciones que no sean solo presenciales. Digo, porque, por ejemplo, los docentes nos tuvimos que acostumbrar a que la clase tenía que cubrirse igual y tenía que tener el mismo o el más parecido nivel académico que tenían la presencialidad en la virtualidad. Y hoy te das cuenta que hay realmente clases que son imprescindibles que sean presenciales y otras no. Digo porque el juego de la presencia y de la ausencia Bueno, nosotros pero es perdón, antiguo. para quedarme solamente con esto. Dale. ¿Y hacen diferenciación desde el área con la franja, digamos, de edad? Porque digo, por ahí los chicos que están en primaria necesitan más la presencialidad que tal vez los estudiantes universitarios o los chicos en secundaria. Digo, porque no debe ser lo mismo en cada uno de los niveles. No, por supuesto, por supuesto. Impactó en todos, ¿sí? Porque un nene necesita socialización. Claro. Pero un adolescente de la última fase, 16, 18 o joven, digamos, la socialización está ligada también a la sexuación. ¿Sí? Y esto es algo, digamos, que provocó algo disruptivo. ¿Sí? Todo el proceso de sexuación que pasa un joven se vio en algún punto limitado, atravesado por el miedo, por las distancias y bueno, por eso digo, la gente joven sufrió muchísimo la cuestión de esto, el encuentro con el otro. ¿Sí? El niño también. Pero se readapta mejor, ¿no? Yo siempre dije en este solamente se transcurso que adapta son los mejor, sino campeones sus de esta cuarentena. necesidades son distintas. Claro. ¿Sí? Un chico 18, 20, 22, digamos, empieza a tener necesidades de otro valor, que no tienen solamente que ver con socializar, sino con encontrarse con el otro, con el acto afectivo, con el acto amoroso. Digo porque Claro. todo el tiempo obviamos esta parte, ¿sí? Y como si nos causara algo que el otro se sexualice y que necesite esto para poder empezar a desplegarse como más integralmente, ¿no? Hay palabras que quedan, como decías vos, esta reformulación que genera la pandemia, que es la normalidad. Se decía, hoy hay que volver a la normalidad, vamos a volver a la normalidad. ¿Existe la normalidad o es un recorte? Hay una psicóloga argentina muy buena, increíblemente argentina y viva, viste que siempre leemos extranjeros y muertos, que tiene un artículo muy famoso que se llama De cerca nadie es normal. Para mostrar que, está bien, el disfraz social que utilizamos y los roles que nos ponemos nos hacen entrar en lo que se llama las convenciones. Normalidad, no. Creo que idéntica, no. Sería como pretender que alguien que por más que se opere y se tunee todo, vuelva a tener 18. No, estará mejor, tendrá mejor presentación, pero no va a tener 18. Con lo cual, un poco vamos a ver lo que queda de todo esto. Todavía lo estamos atravesando. Siempre tenemos como esta cuestión de la ansiedad de querer saber qué impacto va a provocar. Y sabemos que provoca impactos, pero nos pasa con lo mismo con la estadística. ¿Cuánta consulta más hay? Hay más. Todavía no tenemos datos como para decir esta, digo porque aparecen todo el tiempo, 30% de la población tiene ansiedad.
Sí, sí, mirá lo que nos pasó, ¿cómo no? Claro, sí, sí. Sería como ilógico. Sería el 70% de la población no tiene ansiedad, sería Claro. lo sorprendente. Sería como ilógico. Hoy hablaba con alguien y le decía, es como alguien que pierde un ser querido y te dice que está bien. Sí, Sí, esforzado, digamos. estás como en algún punto intentando negar un proceso que está presente en todos nosotros. Hace unos minutos nos sacamos los barbijos, nos ponemos alcohol, está alrededor nuestro. Con lo cual, no sé si es preferible pretender la normalidad con la que vivíamos, porque además es bastante cruel nuestra normalidad, ¿no? 50% del país bajo la línea de pobreza, digamos, eso es la normalidad a la que Claro. queremos aspirar. Recién un poco lo adelantabas, ¿no? Pero ¿vos crees que hay hábitos que han llegado para quedarse? Viste que los seres humanos somos difíciles para cambiar cosas, no es tan simple. De entrada decimos todos que sí. ¿Viste cuando nos pasa un acontecimiento que nos moviliza y nos cambia la vida, que decimos cambio, mañana empiezo con lo importante? Dura una semana, 10 días y después volvés a los hábitos antiguos. Yo creo que algunas cosas van a permanecer porque, insisto, hay un juego que nosotros trabajamos hace años, que es la presencia y la ausencia. ¿Sí? Hay presencias que están ausentes y hay ausencias que están presentes, con lo cual sería medio ilógico negar que algunas cosas deberían quedarse. ¿Sí? Por ejemplo. Por ejemplo, la mistura entre esta necesidad de una presencia y actividades que realmente pueden hacerse sin La esta bimodalidad, exigencia. Sí, llamémosla bimodalidad. Hay profesiones, por supuesto, que qué sé yo, un odontólogo les es más difícil que a un psicólogo, ¿sí? Pero la realidad es que nos permitió pensar que los estudiantes, ahora no, que voy a tratar de entrar un segundito en esto, el primer año de la pandemia se fueron todos. Claro. Se fueron por miedo, se fueron por una cuestión de protección, de economía, etcétera, etcétera. Digamos, y entonces los tuvimos que empezar a atender, viste, uno de Ayacucho, donde Desarrollo, uno de Juárez, la Universidad del Centro tiene una zona de influencia importante. Con lo cual, lo, entre comillas, normal ahí fue que estén todos lejos. Este año, a diferencia del año pasado, volvieron. ¿Sí? A pesar de que no hay clases presenciales, los alumnos ya están. Muchos, no digo todos. Alejandro, hacías y te metías, hacías referencia y te metías en uno de los puntos que queremos abordar. El tema universitario, educación superior. Bueno, por un lado, la evaluación de cómo regresar a la presencialidad con esta bimodalidad, las aulas híbridas, todo lo que viene. Pero claramente también qué estudiante vuelve a la universidad, digamos. Como decías vos, estadísticamente no se puede hacer un corregir. Todos llegaron con poco nivel de concentración, con poco nivel de lectura, bueno, con poca predisposición a aprender, pero sí que hay ciertas cuestiones que hay que abordarlas rápidamente o asumirlas rápidamente porque empieza, porque está, digamos, ¿no? No es que dejó de estar, pero empieza una nueva etapa de esta forma de aprender. En línea, ¿vos sabés qué? Si giramos un poco, increíblemente muchos chicos graduaron durante este año y medio. ¿Sí? Digo porque si focalizamos en lo que falta, siempre falta. Pero estudiantes, por ejemplo, que trabajaban pudieron empezar a cursar mucho más porque justamente la virtualidad les permite tener hacer, digamos, clases que no sean sincrónicas y que no tener que estar en vivo todo el tiempo. O sea que en algún punto arrastra algo subjetivo ahí, ¿no? Ya no es solamente qué produce la institución al sujeto, sino también cómo el sujeto aborda el problema con el que se está enfrentando. Digo porque muchos estudiantes avanzaron. Sí, extrañamente a lo que uno piensa, muchos avanzaron, muchos graduaron, muchos empezaron a poder rendir más. Pensemos, por ejemplo, en los alumnos que les cuesta mucho el cara a cara, porque son tímidos, porque son introvertidos, porque les falta lenguaje. Bueno, se empezaron a animar a algunos a rendir, con lo cual tiene sus costos. No estoy diciendo que esté bien lo que pasó ni que está bueno esto, pero también
uno vio que algunos se adaptaron bastante bien y que le encontraron esa vuelta. Qué bárbaro, ¿no? Increíble, sí, porque es así como lo contás, digamos. Esto sí hay estadísticas, que hay un nivel de graduación interesantísimo en esta pandemia. También la otra cuestión que está ahí tiene que ver con los docentes, con los no docentes, con los trabajadores de la universidad que también, digamos, tuvieron mucho trabajo y esto no sé si llegó para quedarse o no, pero que efectivamente todavía quedan muchos capítulos por atravesar. Sí, bueno, insisto, el bombazo explotó y movió todo, con lo cual también nos hizo revisar un poco, por eso digo, ciertas prácticas que estaban como naturalizadas y que uno empieza a encontrar que puede haber alternativas a esto, ¿no? Digo esto porque en la universidad hemos perdido compañeros y esa gente retorna a un espacio en donde hay una ausencia y le tocó al otro, pero me podría haber tocado a mí. Toda esta conflictividad hace que está bueno que el retorno sea progresivo, porque si no es otra vez otro choque. ¿Sí? Digamos, salimos casi expulsados y ahora volvemos casi una cosa compulsiva, en el sentido de hay que volver. Y sí hay que volver, pero hay que intentar en ese retorno ser cuidadosos. Porque, insisto, va a encontrarse gente con oficinas en donde hay compañeros que no están. Nos pasa con alumnos que perdieron padres, abuelos, y bueno, todo su retorno es portando un malestar, no solamente retornar. Por eso digo, tiene distintos niveles de complejidad esto, pero... Alejandro, la verdad que bueno, es muy interesante. Ha pasado 1 año y medio, sí, 1 año y medio, un poquito más. Literal. Sí, un poco más literal de esta cuarentena y hay un montón de aristas en las que podríamos profundizar. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a cerrar la nota, pero queríamos como dar este primer paso, ¿no? Porque nos parece fundamental esto de hablar no solamente desde lo académico, a ver si es importante seguir por Zoom o por internet o si la nueva presencialidad, sino también esto de la socialización, como decías vos, chicos que son ingresantes que no habían pisado la universidad y ahora se tienen que como reencontrar y es como un nuevo reingreso. Así que bueno, te invitamos por supuesto a que te acerques a RUN cuando quieras y que podamos seguir profundizando sobre esto, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto tenerte con nosotros. A ustedes. Gracias por venir. Por favor. Y antes de cerrar el bloque, Luis, quería comentar haciendo también un poco referencia sobre el papel que juegan nuestros niños y niñas y los jóvenes. Y en la semana, Fernanda Raberta, titular de ANSES, junto con el jefe regional Darío Méndez de ANSES Tandil, el rector de la universidad, doctor Marcelo Aba, Alicia Spinello, vicerrectora, y la decana de Ciencias Humanas, Mónica Blanco, firmaron un acta acuerdo para implementar investigaciones sobre niñez y juventud. Nos parece un tema que es fundamental antes de cerrar el bloque para mencionarlo y que seguramente en los próximos programas vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos para que podamos profundizar sobre cuáles son esas investigaciones y cuál es la importancia y dónde hay que poner el ojo o el foco en nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes. Pero si te parece, cerramos el bloque y ya volvemos con En un ratito nada más volvemos con un tema que ojalá les guste como a nosotros. El regreso del tren de pasajeros a la ciudad de Tandil y a otras ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires. Segundo bloque de RUN, luego de haber compartido realmente un momento muy agradable con Alejandro Amestoy, donde bueno, nos pone sobre la mesa algunas cuestiones que bueno, ya las hemos conversado en el bloque anterior y que seguiremos de cerca. Pero ahora vamos a hablar, Luis, de otro tema muy interesante y como dijiste bien vos, nos pone muy felices a todos porque parece que vuelve el tren. Así es, Mariana, al igual que en muchas ciudades de la región, cito algunas que tienen relación directa con nuestra universidad, Azul, Olavarría, hace mucho tiempo recuperaron el tren de pasajeros con epicentro, el contacto ciudades cabeceras con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esa construcción de la alternativa de retomar esta posibilidad de contar con este medio de transporte, también la ciudad de Tandil, Ayacucho, quizás en un futuro no muy lejano, desde otro plano, Necochea también. Bueno, todos estudios que están en marcha, pero que claramente, Mariana,
hoy la centralidad está puesta en lo que tiene que ver con Tandil, Ayacucho, Guido, Maipú. Bueno, vamos a hablar de esta posibilidad con Marcelo. Hablamos con Marcelo Valle, uno de los referentes y promotores de la posibilidad del regreso del tren de pasajeros a estas ciudades, entre las que se encuentra, reiteramos, Tandil y Ayacucho, Maipú y Guido en este caso. Y consultábamos sobre estos pasos que se están dando, pero qué mejor que compartir esta entrevista con Marcelo, que nos atendió con mucha gentileza, o nos recibió allí esperándonos en la estación de trenes de la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, todo bien. Un gusto saludarte. Gracias. Te invito a sacarnos los barbijos porque tenemos la distancia, estamos al aire libre. Marcelo, vos sabés que cuando venía para la estación pensando en esta charla, recordé una reunión que hubo hace 3 o 4 años en Las Flores, digamos, en un momento que parecía una quimera, decir, che, hay una reunión en Las Flores por el regreso del tren a Tandil. Y yo decía, pero es un disparate, es imposible. Y pareciera ser que no era tan disparate y que era posible. Aparentemente va a ser posible. Sí, la reunión que decís vos fue la primera reunión que hicimos las ciudades de La Barría, La Barría, había un chico de La Barría, pero era Montes, Las Flores, Rauch y nosotros, porque queríamos ver la posibilidad de que regrese el tren. Después de muchos años, de mucho andar, de mucho golpear puertas, y de una decisión política de que es el regreso de todo lo que tenga que ver con lo ferroviario al interior del país, una decisión política a nivel nacional, puso nuevamente a Tandil en carpeta y ahora estamos cada vez más cerca. ¿Por qué esa pasión por el tren, Marcelo, tuya y de otras personas tan queridas como Marcelo Serrano también? Claro, sí. A mí es como que me la contagió mucho Marcelo Serrano. Es verdad, esa parte. Él es realmente el promotor y por sus raíces y por su familia. Y a su vez para mí siempre el tren era algo fundamental. Yo no soy de Tandil, yo soy de Chivilcoy. Me crié en Chivilcoy. Y de verdad, nosotros teníamos parientes en La Pampa, en Quemú, en un pueblito en Quemú, de ahí era mi papá. Nosotros siempre fuimos muy humildes. La única manera que teníamos de ir a visitar a los parientes nosotros era con el tren. Yo nunca fui en colectivo. O sea, no conozco un viaje a larga distancia hasta después de grande que no se ha sido con el tren. Para mí la única manera que funcionaba era el tren. Y yo veía a los chicos que estudiaban en ese momento, yo era más chico, yo era muy chico, los que venían de la facultad con la guitarra, en los trenes. Y para mí eso era una cosa hermosa. Y íbamos a ver a Boca, íbamos en tren. O sea, toda mi vida fue en tren, nunca fue en colectivo. Entonces cuando vos ves que no está más el tren y ves los pueblos que desaparecieron y todo lo que murió alrededor del tren, la vida que murió, y ves que es totalmente injusto, querés colaborar y querés ver cómo podés hacer para colaborar. No va a volver a ser lo que fue antes, seguramente, porque ya vos ves la destrucción que hay, cómo los pueblos han sido abandonados y cómo cambió la vida. Pero si se puede volver a una partecita, yo creo que sería fantástico. Marcelo, ¿en qué instancia está el proyecto? Bueno, el proyecto de Tandil específicamente está muy próximo a ser cumplido. El otro día estuvimos reunidos con Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentino, y de la otra empresa que es Infraestructura, que es la encargada del mantenimiento y mejoramiento de las vías, y nos dijeron que ya se terminaron los estudios sobre el estado de las vías, se estudiaron los 2 ramales, tanto el de Maipú, Ayacucho, Tandil, como el de Las Flores, que era el que nosotros siempre pedimos, por eso la primera reunión fue en Las Flores, como vos recién recordabas, y la conclusión que se sacó es que las vías Maipú, Ayacucho, Tandil, si bien están en desuso, están abandonadas, están en mejor estado para ser puesta en valor en este momento que las vías de Las Flores, que si bien están siendo hoy usadas por Ferrosur y los trenes de carga, el estado de la vía es mucho más inferior, mucho más precario, por una falta de mantenimiento, y al Estado le costaría mucho poder traer el tren por ese lado. Van a ser 2 coches, 2 vagones nuevos, con una locomotora nueva, con otra locomotora de mantenimiento por si sucede algo. Va a ser diario el servicio, y si iba a empalmar con el que va a Mar del Plata, que por ahí era la cosa que más causaba un poquito de ruido, porque obviamente todos quisiéramos que sea uno directo por Constitución, por Las Flores.
De todas maneras, ese empalme o transbordo, me decían, o veía el proyecto, es algo absolutamente formal, de pasar de una unidad a otra. Nos dicen que es totalmente formal y nos dicen que hoy en día está sucediendo eso, el que va a Guido, desde Guido a Divisadero, a Pinamar. Bueno, y no hay ningún inconveniente. O sea, y ellos hablan de 6 horas y media, 7 máximo de tiempo desde Constitución a Tandil. Entonces tampoco estaríamos hablando de un tiempo extremo. Sí, lo que tarda cualquier micro hoy con la salida desde Retiro. Sí, sí, en auto, yo no tardo 7, pero yo acá ando despacio sí, tardo 5 medio. Sí, claro. a mí me pasa Sí. Las imágenes, ¿no?, de la estación, y lo primero que quiere ver es ese lugar lleno de vida de nuevo, ¿no? Me imagino lo que te habrá pasado a vos, Luis, cuando te acercaste, cuando estuviste conversando con él, pero bueno, lo que nos ha pasado todos estos años en los que por una decisión política el tren dejó de funcionar y por suerte, tal vez, también por otra decisión política de este gobierno, el tren va a volver. Sí, seguramente, y tiene mucho que ver también con la decisión conjunta que se están elaborando desde diferentes organismos nacionales. Ojalá que esto suceda porque es muy importante. Van a escuchar en la segunda entrega del informe algunas cuestiones que tienen que ver con el precio del transporte, que tienen que ver también con todo lo que está enfocado en los tiempos posibles de este regreso. Así que, si te parece, y sin dejar de repasar algunos temas que tienen que ver con la universidad, en un ratito vamos a seguir con el informe de la posibilidad concreta, bastante cierta, muy cercana, del regreso del tren de pasajeros a muchas ciudades, entre las que se destacan en este proceso Tandil, Ayacucho, Guido y Maipú. Así que de eso vamos a hablar también. Pero quiero contarles y queremos contarles que hay muchas cuestiones. Hoy lo hablábamos con Alejandro Amestoy con respecto a esta pandemia y cómo fue, no sé si la palabra es modificando, pero sí impactando en cada una de las áreas de los proyectos, de los programas que tiene la universidad. Nuestra universidad, como todas las universidades públicas, también las privadas, tienen programas de internacionalización de su propuesta académica, su propuesta de intercambio, todo lo que es archiconocido por el mundo universitario y en general las personas que estamos o trabajamos cerca de ese mundo. Lo que sí es cierto es que esta virtualidad también abrió un montón de posibilidades, de restricciones, pero también posibilidades para encarar lo que tiene que ver con esta internacionalización de nuestra Universidad Nacional del Centro. Y en este formato virtual, desde la dirección de la secretaria académica Mabel Pacheco, junto a los responsables, en tanto secretario y subsecretario del área de Ciencia, Arte y Tecnología, hablo de Pablo Lotito y Fernando Piñelo respectivamente, comenzaron a trabajar en algunos programas de capacitación, sobre todo en esta primera mitad de 2021, y desde el 4 de agosto se viene trabajando con más precisión, con más detalles, en lo que tiene que ver con esto de capacitar en esta internacionalización de la Universidad del Centro en formato virtual. Y por ese motivo, todas las unidades académicas se vienen sumando a esta capacitación para tratar de tener un protocolo común, un formato común de trabajo y también las mismas oportunidades, cada uno con su anclaje en la ciencia, en los conocimientos que aborda cada unidad académica, pero sin duda alguna con esta idea, con este espíritu que caracteriza a nuestra universidad de ser una universidad compacta a pesar de la territorialidad que tiene con sus diferentes sedes en Tandil, en la Sur de la Barría y en Quequén. Así que por ese lado viene, Mariana, también este capítulo de la internacionalización. Muy bien, y ahora sí, si te parece, vamos a la segunda parte del informe. Exactamente, dale. Leíamos hoy o ayer muchos titulares sobre la decisión argentina de comprar trenes a China y Rusia. ¿Esto ayuda también al proyecto? Esto ayuda no al de Tandil, claro, estamos hablando al general. Tiene que ver con el proyecto. Tiene que ver con el proyecto. Tiene que ver con el proyecto de Nación. A lo que nosotros siempre nos decían, era una frase que nos dijo en su momento Mario Mioni, que fue el ministro de Transporte con el que nosotros nos reunimos, que después lamentablemente ese accidente en la ruta, donde pierde la vida, que la decisión política estaba. Ahora, lo que sí iba a hacer era un buen servicio. No querían que la gente vaya en cualquier vagón, en cualquier locomotora, que se te pare en mitad del campo. Todo servicio que se iba a poner en marcha era cuando estaba asegurada la calidad, tanto del vagón como de la locomotora. Comprando estas maquinarias, que se suponen que son buenas, lo que quieren lograr es esto. Todo lo que es ferroviario nuestro se ha venido muy abajo, está muy abandonado. Es increíble, pero está todo perdido. Es una desidia y un abandono gigante. Lamentablemente eso ya sale muy caro ponerlo en valor,
por eso es que se opta por comprar cosas de afuera. Marcelo, también, y otro plano, estuvieron reunidos con autoridades nacionales y de la Universidad Nacional del Centro. Exactamente. Hace unos días atrás estuvimos reunidos, estuvo bueno, Marcelo Serrano y Marcusi, Mario, el flaco, con Marcelo Aba, el colega, Marcelo Aba. Estuvimos reunidos porque la intención de Trenes Argentinos y de las demás empresas que pertenecen a Trenes Argentinos es poder firmar convenios con la universidad para hacer trabajos en conjunto. Hay muchas cosas que se pueden hacer porque lo que se le quiere buscar al tren es, bueno, vamos a tener un servicio diario, pero eso no te da la vida que te daba antes porque va a ser un servicio diario de pasajeros. Hay muchas cosas para hacer, hay mucha estructura para usar, hay mucha tierra, se está pensando y armando proyectos sobre lo que es el tren turístico. Entonces ahí la facultad o la universidad, a través de la facultad que corresponda, podría trabajar. Se están haciendo trabajos, por ejemplo, con INTA sobre las tierras en desuso del tren para hacer todo lo que es agricultura familiar, huertas orgánicas, y eso también la universidad podría llegar a tener un papel importante. Se están hablando de escuelas de oficios, bueno, eso a través de la barrial también podría ser una parte importante. Y así muchas cosas, proyectos más que puedan ir saliendo a luz. El tema es tener un convenio para que la universidad sienta que este lugar, o todo lo que es ferroviario, sea un lugar donde ellos puedan desarrollarse. Y eso es lo mismo desde Trenes Argentinos. O sea, nosotros estamos muy contentos porque a su vez tuvimos la mejor aceptación y en pocos días se va a firmar el convenio entre ya las autoridades de trenes y las autoridades de la universidad. Por último, Marcelo, hay un hecho importantísimo porque también la conectividad con grandes ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le permitiría a muchos tandilenses viajar, conocer, digamos, por temas de salud, por temas de paseo, familiares. Y el costo es muy interesante porque es muy diferencial con respecto a lo que tenemos hoy en transporte. El costo es muy diferencial. Yo no sé cuándo va a salir hoy. Igual la política del Estado tiene que ser mucho más barato, pero no al punto de que después te fundas. El que tiene que también estar el tren como un servicio social, y el que no pueda pagar o el que tenga que ir por un problema de salud tiene que poder viajar gratis. No que salga 100 pesos a todos, claro, sí, no. Porque después sabemos cómo termina. Con un informe médico y una carpeta de los justificados. Claro, o sea, que el que tenga necesidad tiene que tener el beneficio de poder viajar gratis. No que a todos nos salga, tiene que tener un precio normal. Creemos que de 900.000 tiene que ser bien, porque es menos de la mitad de un colectivo. ¿Es razonable pensar diciembre, enero de 2022? Eso nos dijeron. Nosotros dijeron el verano, que dijo Marinucci que salió, nosotros nos dijo diciembre, enero. Las vías ya están analizadas. Lo único que hacer es trabajar. Sé que hay que cambiar unos 30.000 durmientes por el lado de Maipú, siendo que la vía está mucho mejor que la de Las Flores. Así que va a tener un trabajo, pero ellos creen que sí. Si no hay ningún problema con la pandemia, el tren no está en Tandil hoy por la pandemia. Porque el Estado, bueno, tuvo otra cosa y mucha gente, mucho empleado no pudo trabajar y se atrasó todo, la verdad que como nos pasó a todos en nuestra vida. Por eso no está el tren, si no yo hubiera estado el tren. Así que nosotros estamos esperanzados de que sí. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, lo decíamos, lo decía Mariana también. Interesantísimo el abordaje. Quiero agregar un dato que no fue parte de la entrevista, pero que también después, repasando algunos de los informes que leí para poder entrevistarlo a Marcelo, el 93% del transporte de carga en Argentina se hace a través de las rutas terrestres, lo que también le aporta la posibilidad de usar el tren, la seguridad. ¿Sí? Reduce muchísimo el tema del riesgo para muchos viajes que hacemos entre Tandil y otras ciudades, y sobre todo Buenos Aires, de noche o con niebla, como pasó estos días. Sí, y el estado de las rutas también. Sí, el estado de las rutas también, por supuesto. Así que bueno, ojalá que esto suceda, ¿sí? Y que sea pronto y que podamos tener esta también alternativa de transporte y de comunicación con algunas ciudades. Así es. Bueno, vamos a cerrar el bloque, vamos a ir a un corte y en un ratito nada más vamos a continuar con otra entrevista, pero si te parece, hacemos una pausa y ya continuamos con más.
último bloque de Room. En unos segundos nada más vamos a estar presentando a nuestro nuevo invitado. Pero antes queríamos mencionar que el rector de la Universidad del Centro, Marcelo Aba, y el ministro de Trabajo de Nación, estamos hablando de Claudio Moroni, firmaron un acta acuerdo en el que estuvieron encabezados también en ese acto virtual el secretario de Políticas Universitarias, estamos hablando de Jaime Persic, y el director de la Universidad Barrial, Andrés Arispe. ¿Por qué se firma este acta acuerdo? Porque bueno, se quiere profundizar en las capacitaciones virtuales para este programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo. Todas aquellas personas que estuvieron presentes en ese acto virtual hablaban de la importancia que tiene el empleo. Así que van a estar desarrollando diferentes capacitaciones para fomentar ese trabajo y llegar a toda la región. Regiones como Ayacucho, Rauch, Tandil, Las Flores y demás. Así que bueno, queríamos mencionarlo y también nos da pie a esta entrevista porque vamos a estar hablando del trabajo, de la importancia del trabajo, y por eso vamos a presentarlo, Luis. ¿No es así? Así es, Mariana está con nosotros, el jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de Nación, Emiliano Ordóñez. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido a RUM. ¿Cómo va? Gracias, muy bien, muy bien. Bueno, teníamos pensado por ahí en la hoja de ruta empezar por una inauguración que se dio hace algunos días atrás, pero tomo lo que contó Mariana en su información. Y bueno, evidentemente lo decíamos con vos cuando charlábamos antes de empezar la nota, el trabajo es ordenador de una sociedad. Hay quien dijo alguna vez que gobernar es dar trabajo, ¿no? Y bueno, uno siente que hemos regresado como sociedad, como país, a hablar de trabajo. Digamos que no es, esto sí, no es una categoría menor el trabajar, es una categoría suprema. Y hemos vuelto a poner esa palabra en el centro de la escena. Sí, efectivamente, como vos bien decís, el trabajo es un ordenador social. Y para eso, bueno, se están implementando diferentes políticas públicas que tienden a la inserción laboral, a la formación. Como se dijo recién, este programa o este convenio que se firma con la universidad tiende a la formación de chicos y chicas de 18 a 24 que no han finalizado los estudios secundarios para que puedan vincularse al mundo laboral a través de distintas líneas o herramientas que tiene la agencia, ya sea un entrenamiento, una instancia de formación o un programa de inserción laboral que directamente es la contratación de una persona en el sector que corresponda o que se haya formado. Evidentemente, Emiliano, la presencia del Estado en este ordenador que es el trabajo es muy importante porque evidentemente más allá de las representaciones gremiales en un país con una alta informalidad en la relación laboral, la presencia del Estado también protege, también ordena y, por supuesto, por otra parte, promueve muchas políticas que son imprescindibles. ¿Cuáles son las que hoy estás vos centrado con mucha energía con la agencia territorial trabajando? Sí, efectivamente. Nosotros, como agencia territorial, nosotros tenemos la facultad de verificar si el trabajo está registrado o no registrado, ¿sí? Eso es como el lema o lo más importante que tiene el Ministerio de Trabajo. Y luego está la instancia como por así decirlo, de ayuda del Estado a través de estos programas que tienden a la inserción laboral, a la formación profesional, también herramientas que sirven como para un mecanismo de ayuda para cooperativas, como el trabajo autogestionado, otros programas como el fortalecimiento de entramados productivos para fortalecer la producción de distintos tipos de alimentos o bueno, lo que se produzca dentro de las localidades que corresponden a la agencia territorial. Emiliano, ¿cuál es la respuesta de aquellas personas a las que están destinados los diferentes programas que están fomentando ustedes? Imagino, digamos, que para ustedes será valoroso ver la respuesta de cada una de las, por ejemplo, en este caso, el programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo, los jóvenes de 18 a 24, donde había una necesidad y donde el Estado está presente. ¿Cómo lo viven? Sí, nosotros, según un análisis que se ha hecho desde el nivel central del Ministerio de Trabajo, la franja etaria más que tiene mayor dificultades para la inserción laboral es de 18 a 24 años, que hayan o no finalizado los estudios secundarios. Por eso, bueno, ahora después voy a hablar del programa Te Sumo, que también tiende a responder a la demanda de aquellas personas que han finalizado sí el secundario, ¿no? Entonces, vos tenés esas líneas que tratan de responder de alguna manera a aquellas personas que, bueno, que efectivamente están faltos de oportunidades de trabajo. Las líneas de entrenamiento y de programa de inserción laboral para jóvenes que no han finalizado el secundario ya se vienen trabajando desde el año 2011.
Y bueno, siempre ha sido unas líneas súper importantes y se han dado un montón de casos que, bueno, que han iniciado su carrera laboral, por así decirlo, y bueno, y continuado en las empresas o viendo después, haciendo una transformación, digamos, dentro del rubro que uno se quiere preparar o formar, ¿no? Porque también es una instancia de formación el mundo laboral. Hablaste del programa Te Sumo y es una herramienta muy interesante, tuvimos la posibilidad de conocer algunos detalles y está enfocado a darle a muchas pymes en general, también a grandes empresas, pero particularmente pymes, la posibilidad de ampliar su capacidad productiva a través de la incorporación de trabajadores con una presencia del Estado muy fuerte en aportes, en lo que tiene que ver hasta con lo salarial. Sí, efectivamente. Bueno, vuelvo a hacer hincapié también en la presencia del Estado, ¿no? Uno tiene que saber entender que a través del mecanismo, de distintos mecanismos que tiene el Estado, pueden hacer que se cumplan estos objetivos, como es la contratación de trabajadores en empresas. Esto quiero decir que en realidad los beneficios que tiene el empresario para poder contratar son muchos. Los enumero para que más o menos tengamos una idea. Es el monto de hasta 18.000 pesos por cada contratación que se deposita directamente en el CBU del trabajador, aportes no reembolsables que va directamente vinculado a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, ANR, el programa, al tener una perspectiva de género, si son mujeres o población transgénero o travesti, el monto es mayor que si se contrata un varón, ¿no? Y además una reducción de hasta un 95% en cargas sociales, en cargas patronales, perdón. Que quiere decir, era una demanda que tenía el empleador siempre, porque a decir de ellos es una carga impositiva bastante grande. Y bueno, el Ministerio acá entendió un poco cómo es la forma y si hablamos de tiempos, a través del entrenamiento del programa de inserción laboral, son hasta 18 meses de un beneficio que le está dando el Ministerio de Trabajo para la contratación de una persona a su planta. Es un aporte más que importante en tiempos de pandemia, ¿no? Por supuesto han surgido, imagino, en esta situación donde las pequeñas y la mediana empresa, las pymes, como dijimos, los pequeños comerciantes son los que más han sufrido esto de tener que encerrarnos, de estar aislados y bueno, y el Estado ahí también es una manera de ayudar. Sí, exactamente. Es como la segunda etapa, porque ya en una primera etapa no nos olvidemos que bueno, primero surgió a través de un DNU la prohibición de despidos, que eso también hizo que el desempleo no caiga como cayó en países que están en la media como nosotros, como la Argentina. Eso es muy importante. Después la ayuda a través del ATP, a través del IFE y a través del REPRO, también el REPRO 2, que es un mecanismo que todavía se sigue implementando. Se van reduciendo obviamente las empresas. ¿Por qué? Porque va de alguna manera girando la rueda y bueno, en principio tenemos un tiempo para seguir estando al lado o tratando de aportar el repro a las empresas que verdaderamente lo necesitan. Emiliano, dos cuestiones. Una tiene que ver con la apertura de la agencia de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que se dio en las últimas horas. ¿Qué viene a ocupar este espacio dentro del entramado del tema riesgo de trabajo? Sí, bueno, primero es una demanda más que importante para los que ejercen el derecho, el tema de poder viajar o poder hacer todo el trámite a través de la comisión médica. En un principio se tenía que viajar hasta Punta Alta, después a Mar del Plata, después a Azul, y bueno, ahora compartimos con Azul. Me parece que es importante también porque bueno, los accidentes existen, ocurren, y bueno, y que se pueda solucionar todo a través de la SRT que se implementó a partir de hace 2 días acá en Tandil, viene a parar un poco a esa situación. No es un dato menor, digo que el 38%, digamos, de los trabajadores que estaban en la sede de Azul, digamos, pertenecían a la ciudad de Tandil, o sea que era realmente necesaria la apertura aquí, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos que pensar que Tandil tiene mucha población, tiene muchas empresas. No solo Tandil cubre la SRT, pero bueno, la demanda es grande y se hacía costoso hasta los mismos trabajadores el tema de litigar y a su vez el transporte de 100 kilómetros, ir y venir, era difícil. Entonces un poco viene a solucionar ese
esa problemática. Emiliano, por último, quiero preguntarte por qué el mundo, con esta pandemia, con algunos cambios abruptos que se dio en la forma de trabajar, con el teletrabajo, con tantas otras modalidades, está hoy como nuestro país que se metió de lleno en un estudio, en una evaluación de modificar las jornadas de trabajo, de ir hacia otro esquema de trabajo. ¿Cómo está, digamos, el ambiente, el clima en el ambiente del Ministerio de Trabajo y todos los sectores que interactúan con ustedes con respecto a esta cuestión? ¿Es una situación que vos ves imprescindible de discutir, que es impostergable discutir? Yo creo que se tiene que dar la discusión, sí. No sé si será el momento adecuado como para poder aplicarlo, pero la discusión se tiene que dar. Hay que ver también cómo se implementa la carga horaria. Hay un montón de variables que se tienen que analizar primero como para poder ser aplicado. Pero bueno, es como todo, es materia de discusión y me parece que los temas hay que ponerlos en la mesa para después poder solucionarlos. No hacer oídos sordos, porque en realidad en otros países se viene implementando. Vuelvo a decir, hay que analizar, no sabemos a ciencia cierta si estamos preparados para eso, pero bueno, sí, se tiene que dar la discusión. Emiliano, muchas gracias por estos por minutos. último, para completar la información, me parece importante que por ahí nos puedas decir dónde queda ubicada la sede que han inaugurado, pero que también hay una página web donde pueden dirigirse, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la Agencia Territorial Tandil se encuentra en 9 de julio 860. Y hay un mail at-tandil@trabajo.gov.ar, y además hay una página que es, eso me olvidé de decirlo, gracias, www.portalempleo.gov.ar, en donde se pueden inscribir tanto los trabajadores o los beneficiarios que tengan 18 o 24 que han cumplido con el secundario, y a su vez las empresas también ahí hacen el cruce de datos con AFIP para luego vincular y hacer la elección, ojalá, de los trabajadores o los futuros trabajadores para las empresas. Ahora sí, muchas gracias, Emiliano. Bueno, gracias a ustedes. Llegamos al final. Queremos compartir con ustedes lo que decíamos al inicio del programa. La universidad, nuestra universidad, el Sistema Universitario Nacional, está evaluando, ya, y lo hablábamos hace algunos días atrás, con Rodolfo Tecchi, presidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, de este regreso bimodal. Muchos van a escuchar una frase o palabras que empezamos a incorporar. Las aulas híbridas, ¿sí? Sos papá, sos mamá, sos responsable de ese joven que está estudiando, de esa joven que está estudiando. Bueno, tiene que ver con esto de la doble modalidad en un mismo espacio, en un mismo momento. Que la persona que esté en su casa, en una biblioteca y en el aula estén tomando la misma clase. Sí, que en algunos colegios ya se está implementando en la ciudad de Tandil, y es genial que ahora se vaya a desarrollar en la universidad. Exactamente. Es todo un desafío enorme en términos de todo lo que ustedes imaginan. No para nuestra universidad, para el Sistema Universitario Nacional. Se va a encarar, se está terminando la última alternativa, porque además es cierto, se ha ampliado la posibilidad de presencialidad en los establecimientos educativos, y esto viene y además acompañado por algunas solicitudes que hicieron ya agrupaciones estudiantiles universitarias de nuestra universidad, que han planteado la necesidad imperiosa de regresar a las aulas. Así que vamos a estar muy atentos, es tema de agenda permanente, pero queremos que tengas vos en tu mano, cuando nos escuche, cuando nos vea, la información precisa, porque en realidad hay que tomar decisiones con los alquileres para quienes no viven en las sedes de las unidades académicas donde estudian. Hay que tomar decisiones también con esto de volvemos, no volvemos, podemos seguir de esta manera, de comprar algunos dispositivos para poder seguir participando de este tramo de formativo. Así que todo esto será parte de lo que viene para las próximas ediciones de RUM. Muy bien, Luis. Nos vamos. Hemos llegado al final de RUM. Les deseamos que tengan una excelente semana y bueno, seguramente el próximo viernes estaremos aquí por la pantalla de Abra TV. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.